la última semana, el campo mexicano alzó la voz. Organizaciones campesinas como el Movimiento Agrícola Campesino y la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas iniciaron una huelga nacional, con bloqueos carreteros en al menos 17 estados del país. ¿Por qué protestan? Porque los números no les cuadran. El precio del maíz, base de nuestra alimentación, ronda los 5,000 pesos por tonelada, cuando debería pagarse arriba de 7,400 para que la cosecha sea rentable. Los agricultores exigen créditos accesibles, programas de impulso y precios justos porque los apoyos federales tampoco alcanzan. Este conflicto no solo se vive en el campo, nos toca a todos. La canasta básica, ese conjunto de alimentos indispensables como el maíz, frijol, arroz, huevo o leche, depende totalmente de ellos. Su costo promedio hoy supera los 2,800 pesos al mes por persona, solo en zonas urbanas, y no deja de subir. En las últimas semanas, el precio del maíz aumentó hasta 12% y productos como el huevo y las verduras entre 8 y 15%. Si el paro continúa, podríamos enfrentar desabastos y precios todavía más altos. El mensaje es claro: cuando el campo se detiene, el país entero lo resiente. Y si no se atiende esta crisis, lo que está en juego no es solo la economía rural, sino la mesa de todos los mexicanos. Un gran resumen el que nos comparte Ari sobre lo que ha ocurrido en los últimos días en el sector agropecuario en México, y es que en redes sociales también se han viralizado frases como sin el campo nada y sin maíz no hay país, y como por supuesto aquí en Trending siempre cubrimos las tendencias con una perspectiva de jóvenes para jóvenes, queremos hablar de qué es lo que ha ocurrido, Bernardo, Beto, sobre todo porque en muchas ocasiones algo que ocurre con nosotros en la ciudad o zonas metropolitanas es que desconocemos cómo se lleva el campo, cuáles son estas exigencias. Entonces, pues es parte de la conversación que queremos tener hoy. Beto, ¿cómo estás? Hola Ren, qué gusto saludarte y por supuesto saludar a toda la audiencia. Pues estoy muy bien y creo que muchos, afortunadamente uno no tuvo ese problema, pero creo que sí conocimos a mucha gente que, sobre todo en esos puntos estratégicos de entrada a la capital, pues hubo estos bloqueos y se resintió durante por lo menos más de 24 horas. Entonces, más allá evidentemente de lo que pueden ser momentos complicados, pues es poner la conversación al centro de por qué sucedieron estos bloqueos, de qué es lo que están exigiendo los agricultores y los trabajadores del campo a lo largo del país. Y bien lo dices, tal vez en los centros urbanos de repente olvidamos que el campo es muy importante para la economía, para tu día a día, para las tortillas que llegan a tu casa y pues sobre todo México, que es un país que generamos lo propio, lo nuestro, y no solo es para nosotros, sino para exportación, y de ahí depende mucho de lo que se genera en la riqueza. Para eso le damos la bienvenida a Balam Juárez. Él es licenciado en Planificación para el Desarrollo Agropecuario, carrera que se imparte en la Facultad de Estudios Superiores de Aragón, aquí por supuesto en la UNAM, y que eres nuestro experto hoy. Balam, bienvenido, ¿cómo estás? Aquí Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí. Y bueno, sí, realmente el campo sí ha sufrido bastante en los últimos años. Y esto ha sido que, pues lo han olvidado. O sea, el mismo gobierno, nosotros mismos hemos olvidado que dependemos del campo. Y más que estamos como que muy centralizados en la ciudad, que olvidamos lo que nos rodea. Balam, con eso es con lo que quisiéramos abrir, que nos compartas. O sea, ¿qué es lo que está pasando en este momento en el sector agrícola? ¿Qué es lo que está sucediendo y lo que detona este momento en el que se dan estas protestas a nivel nacional? Es una realidad y que ponen el foco de atención en estas problemáticas. Sí, pues en términos generales, realmente los productores pues están exigiendo precios justos. O sea, quieren que sea rentable lo que producen, porque ahorita están trabajando en números rojos y pues sí, o sea, el campo está muy olvidado. Yo creo que un retraso hasta de 50 años, por lo mismo de que no se les ha volteado a ver, y sobre todo ahorita se está marcando más o se ve más por las redes sociales, porque se hace más viral. Entonces diríamos que a lo mejor estas protestas siempre han existido, solamente pues ahora el factor digital nos permite conocer más qué es lo que está ocurriendo con las exigencias que tienen. Sí, claro, siempre ha existido, como lo comenté, lleva un retraso, un abandono de como de 50 años, entonces ahorita o pega más también porque pues bloquearon carreteras, o sea, tuvieron que llegar a ese nivel de desesperación para hacer eso. O sea, imagínense cómo han estado. ¿Cuáles son las principales exigencias, Balam? O sea, ¿qué es lo que se está pidiendo
como bien dices, en estos bloqueos de carreteras. Ujú. O sea, ¿qué es lo que están poniéndole atención a para que la gente voltee a ver? Bueno, más que nada precios justos, apoyo por parte del gobierno, créditos agropecuarios, subsidios, es lo que realmente los productores es lo que quieren. Ocupan pues sí, que el apoyo del gobierno porque pues no se ha visto que se acerquen a ellos. O sea, ¿Cómo se lleva esta parte del apoyo del gobierno, esta palabra de subsidios? O sea, ¿cuál es esta relación que debería existir entre una figura pública, gubernamental, y el sector agropecuario que claramente no se está llevando a cabo? bueno, generando tal vez políticas públicas, algunos pues como acercamientos con comunidades campesinas para ver qué es lo que le faltan, qué es lo que necesitan, cuáles son sus problemáticas. Creo que el gobierno no ha hecho eso pues en los últimos años. Se ha manejado una cifra, Balam, inclusive pues en la preparación del programa nos la compartías, ¿no? En esta cuestión de particularmente el maíz, ¿no? O sea, uno de esos precios que se está manifestando es el maíz. ¿Qué nos puedes dar a detalles? ¿Cuáles han sido las respuestas de estos bloqueos? O sea, ¿qué es lo que está... pues sí, ¿cuáles son esos detalles íntimos de la cuestión del precio del maíz por tonelada? Ah, ok. Bueno, el precio del maíz se estaba manejando, si no me equivoco, por 5,000 pesos, ¿no? Y entonces eso no era rentable para los productores. Ahorita se está llegando a un acuerdo que sea por 6,050, pero ellos lo que exigen es de 7,200 a 10,000 pesos, que creo que sería un precio justo. Esas son sus primeras exigencias. También vienen siendo un poco de seguridad, porque lo que es el narcotráfico y todo eso también está afectando mucho a la producción y el coyotaje, sobre todo eso, que el coyotaje es que yo voy, compro barato, le compro barato al productor y yo lo revendo a 10 veces su valor. Entonces eso, pues el que se beneficia son los intermediarios o el coyote que le llaman. Entonces estaríamos hablando que estas manifestaciones que tuvieron lugar los últimos días de octubre era de esta primera línea, ¿no? O sea, poniéndolo no en una jerarquía, pero sí como en estos pasos que siguen los alimentos para llegar a nuestros hogares, los que cultivan, los que cosechan, son quienes están protestando porque a ellos son quienes no les salen los números. Exacto, sí. Están trabajando en números rojos porque el dinero o la gran ganancia son los intermediarios o las grandes empresas que acaparan y pues les dan, ahora sí que suena mal, pero las migajas a los productores. ¿Cuáles son algunas de las regiones particulares, Balam, que están levantando la voz en estos momentos? O sea, ¿es una, pues sí, una demanda nacional o es una demanda particularmente de ciertos estados que se dediquen al maíz? ¿Hay algunos otros productos? O sea, ¿qué hay en esos detalles también al respecto de lo que sucede? Ok, pues lo más afectado ahorita ha sido el Bajío, que es una zona muy productiva. Entonces, son los estados, pues Guanajuato, tal vez un poco de Querétaro, Michoacán, toda la parte centro es los que han alzado la voz y han hecho estos paros. Y son los más afectados por lo mismo del coyotaje. Al estar más cercano a ciudades grandes, pues se maneja mucho eso. Ya. Y también pues ha sido una situación de, como lo mencionabas, del crimen organizado, ¿no? Estos nombres que nos das, Guanajuato es el estado más rojo en toda la República Mexicana, uno que no podemos olvidar, Michoacán, también la muerte, por supuesto, de Bernardo Bravo, uno de los líderes y empresarios limoneros de Michoacán, que también pereció en los últimos días. Entonces, pues la situación también no solamente se centra en qué ocurre en la agricultura, Beto, sino también en la situación económica del estado. Claro, o sea, son esos detalles que pues vuelven esta situación bastante compleja, ¿no? Y lo decían tanto tú, Ren, como tú, Balam, operan en números rojos. Exacto. ¿Cuáles son tal vez todos esos, pues sí, esos gastos de operación que la verdad es de que, pues, por ejemplo, alguien que crece en la ciudad, que vive en la ciudad, pues termina por ignorar, pero ¿qué es todo eso por lo que están exigiendo que puedan tener una mejora en sus ingresos? Bueno, ahorita el incremento de insumos ha sido fertilizantes, maquinaria, tal vez mano de obra o que el abandono del campo de los jóvenes por lo mismo de que no están saliendo los números verdes como tal y pues es lo que ha generado eso como pues sí, rezago o que nosotros mismos como parte de la ciudad no les damos la importancia, o sea, decimos, el agrónomo, el agropecuario, el ranchero, o sea. Inclusive de manera despectiva, Ajá, ¿no? exacto. Entonces, pues no los apoyamos.
Y pues ahí se ve, porque más adelante va a haber como una crisis alimenticia que no vamos a poder pues solventar como país. Claro. Y en tu experiencia, por ejemplo, estudiando planificación para el desarrollo agropecuario, ¿cuál es esta interacción que tenemos los jóvenes con el campo o cómo es que ustedes como generación y muchas otras que ha tenido FES Aragón han vivido esta parte de la importancia que debería tener esta conversación entre los jóvenes? Ok, bueno, la carrera pues sí nos adentra a lo que es todo el sector agropecuario, yendo a prácticas de campo, a ver problemáticas y tratar de darles como práctica, como tarea, darles solución, tratar de hacer políticas públicas para impulsar el campo. Entonces sí, pues es muy importante, o sea, realmente quiero que los jóvenes se acerquen y traten de darle una leída o ver las noticias y saber e informarse de lo que está pasando, porque es muy importante. O sea, realmente el tener un plato de comida ya hecho es de gran valor. Pues bueno, es momento de que hagamos una pausa, Balam. Sobre todo también en la segunda parte quisiéramos adentrarnos un poco de pues cuáles podrían ser las respuestas, ¿no?, que se den a estas protestas, cuáles serían las maneras en las que se dé una solución por parte del gobierno, pero ahora en eso lo vamos a ver en la segunda parte, ¿no? Sí, Beto, ya queremos regresar también con parte de esta numeralia de cuáles son los números que tenemos en México de producción y qué importancia tiene el sector agropecuario para el resto del mundo, algo que no se limita solo a nivel nacional. Así que ya volvemos aquí en Trending. Desde los campos donde se cosecha el maíz, hasta el mar en donde obtenemos los pescados o mariscos, México tiene a lo largo de su territorio una rica variedad de recursos alimenticios cuya calidad lo convierte en uno de los productores de alimentos más destacados en el mundo. Al centro occidente de nuestro país, en estados como Jalisco, Aguascalientes y Guanajuato, más de 77 millones de toneladas de hortalizas como el maíz y la lechuga se producen al año, cantidad suficiente para alimentar a nuestro país y también para convertirse en uno de los 10 principales productores en el mundo. Por otra parte, al noroeste, más de 1,5 millones de sardina y atún se producen en estados como Sinaloa y Sonora, y al sureste, Veracruz, Oaxaca y Tabasco son principales proveedores de carne de bovino debido a sus condiciones climáticas que favorecen la ganadería extensiva y pastizales. La riqueza agropecuaria de nuestro país es tan extensa que se refleja en los más de 13 tratados de libre comercio que México mantiene con 52 países, como Estados Unidos, Japón, Canadá, China, Inglaterra y hasta Países Bajos. A estos países nuestros productores agropecuarios exportan cerveza, jitomate, tequila, carne y por supuesto el aguacate, cosechado en Michoacán y que ha tomado gran relevancia internacional al convertirse en el ingrediente estrella del Super Bowl en los Estados Unidos, de donde México obtiene casi $3,000 millones de ganancia por sus más de 1 millón de toneladas de aguacate exportadas. Esto es un testimonio del esfuerzo de miles de productores mexicanos que trabajan para llevar lo mejor de nuestra tierra y mar a nuestras mesas. Sin embargo, el cambio climático, la degradación del suelo o el agotamiento de los recursos hídricos puede poner en la mira un futuro riesgoso de escasez de comida, por lo que es importante fortalecer nuestro sector agropecuario. Gerardo nos da un gran panorama de lo que es el sector agrícola, agropecuario también en nuestro país y sobre todo poniendo en trascendencia esas cifras, ¿no? De no solo las cantidades que cualquiera que cuando vaya a la carretera ve los enormes campos, pero también lo que representa en dinero, lo que representa para la economía de México y por supuesto, Ren, lo que representa para nuestro país. Tú como alguien de la zona metropolitana, Ren, ¿alguna vez has ido a uno de estos campos más allá de que los veas solo en carretera? Fíjate que mucha de mi familia paterna es originaria de Michoacán, entonces hemos vivido muy de cerca esta parte no solo del crimen organizado, sino también lo que ha representado particularmente el limón y el aguacate como una problemática nacional en los últimos años. Y que al final de cuentas, si bien si no eres alguien que no haya visitado esos campos, pues siempre lo resientes en
el aguacate está a 70 y tantos, el limón está carísimo. Entonces, Balam, seguimos platicando en esta temática sobre el sector agrícola, lo que está pasando. Balam Juárez, licenciado en Planificación para el Desarrollo Agropecuario de la FES Aragón, de la UNAM. Y pues bueno, ahorita nos platicabas antes de entrar al aire de que inclusive pues con la carrera se tienen prácticas de campo y demás que los acercan evidentemente al sector, que los acercan de primera mano al trabajo de los productores. Tal vez parece una pregunta hasta de primaria, que a todos nos enseñan en las actividades primarias, secundarias, terciarias, pero ¿cuál es el trabajo de un productor? O sea, ¿cuál es el rol? ¿Cómo es que lo ejerce? O sea, ¿qué es lo que vive día a día un productor de este tipo de sembradíos en nuestro país? Ok, bueno, para mí un productor realmente es como es el que tiene la seguridad alimenticia de todo un país. O sea, es el que pues hace mover la economía, hace mover todo un país, todo su gente y pues impulsa a que todo les vaya bien. O sea, para mí eso es lo que es el rol del productor. O sea, que pues nos hace vivir, ¿no? O sea, nos da ese motor, ese combustible para nuestro motor. Entonces es creo que el sector más importante de todo el país y de todo el mundo, porque pues ahora sí sin campo pues no hay ciudad. Y era algo que revisábamos también con Gerardo. Tú lo viste, Balam, que muchas veces desconocemos que nuestros productos llegan incluso hasta Países Bajos, ¿no? O sea, hablamos de completamente del otro lado y aún así está presente la agricultura mexicana, Beto. Y bueno, también en esta conversación que ya tenemos, Balam, está la parte del acuerdo al que llegaron, de hecho, hace una semana, Beto, el pasado miércoles, donde ya nos compartías, se estableció un aumento al precio del maíz, que si bien tú consideras que debería ser mucho mayor, tal vez incluso hasta los 10,000 pesos, pues bueno, es un avance. Pero sobre este acercamiento que han tenido las autoridades y estos primeros acuerdos, ¿tú consideras que ha sido bueno, o sea, estos primeros puntos que se han establecido? ¿O cómo has visto tú este primer encuentro que se tuvo para que pensemos, o no, Beto, que pueda ocurrir otro momento también de manifestaciones o demás, si no se sigue la conversación? Ok, pues está bien, o sea, estuvo bien este primer acercamiento, pero creo que no era necesario que los productores llegaran a esas instancias, ¿no? Okay. O sea, el gobierno tiene que darle un seguimiento, sentarse con ellos a cada rato y platicar sobre lo que necesitan. Está bien, tal vez a corto plazo, lo que les ofrecieron, porque también les ofrecieron un bono de 950 pesos por tonelada de maíz, o sea, realmente no es nada. Pero bueno, está bien para ahorita, pero sí me gustaría que siguieran trabajando para aumentarles o hasta llegar al precio donde sea rentable producir. Balam, hace rato mencionabas que pues es un atraso de atención del gobierno, de las autoridades de décadas. ¿Qué es lo que se ha retrasado todo este tiempo? O sea, los precios al maíz y las producciones de México siempre han estado debajo del valor para que sea rentable para los productores, ¿o qué es lo que nos describirías que tiene este atraso de 5 décadas que tú nos habías dicho? Pues un atraso por sí, como tal un abandono sin subsidios, sin apoyos o apoyos muy poco, o sea, poquitos apoyos, ¿no? O sea, realmente migajitas, o que no están bien enfocados a lo que realmente necesita el campo. Entonces, pues sí, también en tecnología. Creo que estamos muy atrasados en tecnología porque todos lo siguen haciendo a la antigua. O sea, está bien, es tradicional, pero sí con la ayuda de tecnología podrían impulsar más y bajar los costos de producción. Algo que revisábamos en la preparación de este programa, Balam, es que, por ejemplo, el costo de un tractor puede llegar hasta el $500,000 También esta parte de contratar personal, pues al final tienes que darles un pago, ¿no? Tú nos decías que incluso estos 950 pesos pueden alcanzar hasta solamente para 2 días de un trabajador del campo, ¿no? O sea, que son cifras que necesitamos recuperar, Beto. Aquí te haríamos esta pregunta de ¿cuáles son algunos de estos aditamentos en tecnología que tú consideras que se podrían incluir? ¿Cuál sería un costo promedio también para ver cómo sería esta relación de lo que estarían invirtiendo las personas agropecuarias en México a pues el costo que realmente están teniendo con cómo tenemos una canasta básica? Bueno, ahí sería, ahora sí que el gobierno se acerque dando pues la maquinaria. Y a lo mejor en pequeños productores que haya un apoyo o un programa para que esos pequeños productores puedan hacer invernaderos, porque ya en un invernadero pues todo está más controlado y pueda tener mejor ganancias y menos pérdidas.
¿A qué te refieres, por ejemplo, ahorita que el gobierno ponga la maquinaria? O sea, ¿es algo que sucede? Porque Ren también ahorita nos compartía el precio. ¿Es algo que ha sucedido, que sucede en la actualidad o que se buscaría que se pueda dar a los productores? O sea, sobre todo esa temática en particular porque, son parte de los gastos que llegan a ser muy altos para los trabajadores del campo. Ok, bueno, mucha maquinaria de la que los productores rentan, pues puede ser como de otros productores o de compañías que se dedican a eso, ¿no? Pero como tal, bueno, desconozco si el gobierno tenga un programa enfocado a eso, pero estaría muy bien que ellos mismos dieran pues ese apoyo, o sea, ese acercamiento, o subsidio, no sé, algo que les ayude a que esas maquinarias estén con ellos. Otro de los puntos que se tenía conversación mucho en redes sociales, Balam, no sé si lo llegaste a ver, igual tú, Beto, era esta parte de que la crisis del campo se había vuelto como un círculo vicioso porque al no tener las ganancias esperadas, había muchos jóvenes que ya no se estaban interesando en el campo, que era un poco también algo que nos compartías, porque lo que está pasando, Beto, es que antes esto era una escuela que se pasaba de generación en generación, era un oficio que se aprendía. Afortunadamente ahora tenemos espacios, sobre todo también en la UNAM, donde esto se puede entender desde una licenciatura, una ingeniería, pero al final quienes lo aprendían desde primera mano pues eran los jóvenes que estaban involucrados en el campo. Y ahora muchos jóvenes ya no quieren trabajar en el campo, no están interesados en continuar en esos espacios, y eso, ¿crees que a futuro traiga alguna consecuencia o hacia dónde podría dirigirnos esta conversación? Sí, esto ya se está viendo desde ahorita. Yo en prácticas de campo o en así viajes, he visto que muchos ya jóvenes se van, pues, a Estados Unidos a trabajar y ya se mantiene la familia de eso, pues sí, ganan más y el campo pues ya nada más es, lo que producen es para subsistir o antojitos, cosas así. Entonces sí es muy importante que impulsar al campo, o sea, dar, no tal como dinero, como becas, pero sí acercarlos a todo, o sea, tener todos los insumos o insumos a bajo costo para que sea rentable y que los jóvenes no se vayan al otro lado o abandonen y se vengan aquí a la ciudad. ¿Dirías es que tal vez esos puedan ser los ejes de acción a futuro en sentido de más allá de las problemáticas de los precios que se están protestando ahorita, sino para poder regresarle tal vez, como dicen, no sé, ese interés, ese valor en la percepción de la sociedad al campo? ¿Esos podrían ser los ejes o qué otras maneras podrías tú identificar, Balam, de poder reconocer eso hacia el futuro? No, ese yo creo que sería el principal eje porque, pues, si nos damos cuenta, creo que todas las comunidades rurales, pues, son muy pobres, ¿no? O sea, o no les faltan los bienes principales, no tienen casa o su casa es muy, pues, está hecha de... Sí, insegura. Insegura. Entonces, eso es lo que propicia a los jóvenes, pues, a salirse de ahí, a buscar un mejor futuro. Entonces, yo creo que ese sería el eje principal para que el gobierno trabaje con eso. Y que tenemos muy fuera de esta conversación, ¿no? O sea, mucho se ha hablado de, nos quedamos sin la canasta básica, Beto, o no teníamos acceso a estos alimentos, no sé, tal vez un mes, pero no estamos pensando en lo que ocurrirá a futuro. O sea, si nadie trabaja el campo, ¿de dónde subsisten los otros espacios de mayor desarrollo? Entonces, pues este es un punto muy importante, Balam. Y para cerrar ya nuestro programa, no queremos irnos sin antes hacerte esta pregunta de cómo podemos, no solamente los jóvenes, sino la población en general, apoyar al sector agropecuario en México y continuar con esta visibilidad que ya le dieron a una problemática que ya nos mencionabas, tiene más de 50 años ocurriendo en nuestro país. Ok, bueno, sería, digamos, en caso de la Ciudad de México, pues tenemos Milpa Alta, Xochimilco, que hay productores, o sea, de primera. Entonces, lo que podemos ir es comprarles, apoyarlos y no regatear. Eso sí está muy mal. A mí, la verdad, me pone malas cuando regatean, o sea, te están vendiendo un producto, algo de su esfuerzo, pues págalo bien. O, no sé, le doy una gratificación, algo. A veces es un poquito más caro porque luego son, como le llaman, agroecológicos, ¿no? Pero pues valen la pena. O sea, hay que apoyar al productor si los tenemos, Sí, como dices, cerca, ¿no? Cerca. Pues bueno, Balam, creo que con eso podemos llegar al final de nuestra entrevista. Al final ha sido una temática que pues sí se puso en el centro de las conversaciones. Y además, Ren, pues bueno, o sea, entender qué es lo que se está pidiendo y que no dejemos de olvidar, ¿no? Que a pesar de vivir tal vez ahorita en sociedades tan industrializadas, tan urbanizadas,
en un país como México el campo es absolutamente fundacional para el día a día de todas las personas. Y es de uno de los puntos que nos compartías, Balam. Te agradecemos muchísimo que estuvieras con nosotros y por supuesto que vamos a continuar muy de cerca esta conversación en los espacios en los que podamos darle difusión. Gracias. Ok. Muchas gracias, Balam, y por supuesto, gracias a todos ustedes por unirse a esta emisión de Trending. Ustedes ya lo saben, los temas en tendencia desde una perspectiva universitaria y juvenil. Ya lo saben, los miércoles a las 20:30 horas. Ahora sí me acordé que es los miércoles. Y también la repetición el sábado a las 19 horas. Vamos a seguir hablando de lo que está generando la mayor conversación en las redes y particularmente entre los jóvenes. Ren, un gusto como siempre. Hasta la siguiente semana. Nos vemos.